La Radio Internacional de Francia está hablando de las elecciones en nuestro país. Hizo una publicación en su sitio web, le puso por título México, la campaña de la elección intermedia marcada por la violencia. Que no creo que esté para nada lejos de la realidad, ¿o sí? El domingo 6 de junio habrá elecciones intermedias en México. Se elegirán 21.368 funcionarios públicos, estarán en juego 15 gubernaturas de los 32 estados, 500 diputaciones federales, 1.926 alcaldías y 1.063 diputaciones de 30 congresos estatales. Los comicios están marcados por la violencia, con 15 precandidatos y un candidato asesinados desde septiembre, cuando se inició la precampaña, según la consultora Etelect. Las mayorías de las víctimas han sido aspirantes a cargos municipales. En la elección de 2018 fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos, según esta misma consultora. Analistas y autoridades dicen que es en las pequeñas comunidades donde se denuncia mayor penetración del crimen organizado, principalmente por el narcotráfico. El crimen organizado no puede sobrevivir sin protección gubernamental. Por eso, para la mafia es tan importante comprar candidatos y hacerlos triunfar en las elecciones. Para el crimen organizado, sobre todo el de cuello blanco, bombear dinero a los partidos políticos es una buena inversión, pues si hay algún ganador patrocinado, este pagará con creces los favores recibidos. Un funcionario público de cualquier nivel vinculado al crimen organizado otorgará a la mafia contratos de obra pública, el control de las policías, empresas oficiales o fantasmas para lavar dinero. Y lo más importante, le garantizará impunidad. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, es un botón de muestra. Él está preso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El encargado de la seguridad de México recibió decenas de millones de dólares del cártel de Sinaloa a cambio de protección y de información sobre los operativos. García Luna envió al matadero a sus propios policías. Calderón niega haber estado enterado de que su mano derecha trabajaba para los narcos, pero nadie le cree. La periodista Miroslava Bridge denunció en sus reportajes que para los comicios de 2016, los Salazar, pertenecientes al cártel de Sinaloa, habían impuesto a varios candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional a presidencias municipales en poblaciones de Chihuahua que están en la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Además, esos grupos criminales habían desplazado a la fuerza a comunidades indígenas en la norteña provincia. Miroslava recibió 8 balazos en la cabeza el 23 de marzo de 2017. El asesinato de Bridge mostró claramente la simbiosis entre crimen organizado y políticos corruptos. El 15 de mayo de 2017, miembros del cártel de Sinaloa asesinaron al periodista Javier Valdés. Evaristo Cruz Sánchez, alias El Vaquero, presunto líder del cártel del Golfo, fue arrestado el pasado 6 de abril en el estado de Nuevo León. Se descubrió que estaba en la nómina del grupo municipal de Matamoros, del gobierno municipal. Irónicamente, la Fiscalía de Tamaulipas ofrecía 2 millones de pesos para lograr su ubicación y captura. Según el periodista Juan Alberto Cedillo, los integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército filtraron información que indicaba el posible financiamiento del capo del cártel del Golfo a la campaña electoral del candidato de Morena a la alcaldía de Matamoros, Luis Alberto López, alias La Borrega. El profesor investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, describió a Radio Internacional Francesa el funcionamiento del dinero ensangrentado del crimen organizado en las campañas electorales. Vean lo que dice Buscaglia, que es muy interesante. México sigue siendo el tercer país con la economía ilícita más grande del mundo, después de China y Rusia. Gran parte de ese dinero se canaliza a través del sistema político, con o sin lavado de dinero. Hay un financiamiento de campañas políticas sin existir auditorías patrimoniales previas de los dineros de campañas, precampañas, candidaturas, partidos.
El especialista en lavado de dinero en los círculos financieros internacionales sostiene que no existen las auditorías salvo en los casos donde hay una denuncia concreta y lamenta que no haya auditorías preventivas como en todas las democracias modernas. El autor del libro Vacíos de Poder afirma: México es un parque de diversiones para la delincuencia organizada mundial que establece cabezas de playa en cualquier tipo de negocio, más allá de armas, drogas, contrabando, piratería, trata, extorsión, secuestro, etc. Buscaglia, doctor en Derecho y en Economía, afirma que entrar a México y encontrar protección política para los capitales sucios es un juego de niños. Nuestro entrevistado agrega: sin necesidad de evitar a las autoridades y sin tomar precauciones, los delincuentes organizados mexicanos o de otros países llegan y aportan dineros a partidos y a campañas políticas sin ningún tipo de restricciones. En el reporte más reciente que preparamos mi equipo y yo, dice Buscaglia, sobre este tema, encontramos que de entre 7 y 9 de cada 10 pesos que entraban a campañas y precampañas eran dinero ilícito. Esta situación perdura con o sin López Obrador, dice Buscaglia. Buscaglia ha asesorado a diversos gobiernos latinoamericanos sobre el cómo combatir el crimen organizado, en especial el de cuello blanco. Recibir dinero sucio, financiar actividades sin ningún tipo de auditorías, sin rendir cuentas a nadie, forma parte de los patrones normales del comportamiento político, argumenta el investigador, y advierte que la política mexicana, a través de estos financiamientos ilegales de campañas, se ha transformado en una enorme fuente de enriquecimiento para gran parte de la clase política mexicana, lo cual contribuye a la delincuencia organizada del Estado, que uno puede ver claramente en los casos de lesa humanidad, como en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala o las matanzas de San Fernando en Tamaulipas. Siempre existe protección política detrás de las policías. Esta situación no ha cambiado. El también autor del libro Lavado de Dinero y Corrupción Política defiende la labor de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF ha intentado trabajar en algunos megacasos de corrupción política, pero como he venido denunciando, la Fiscalía General de la República frena los casos que le envía la UIF y por lo tanto nunca prosperan hacia la justicia ni hacia un procesamiento judicial, con lo cual los índices de impunidad para lavar dinero son mayores al 98 o 99%. Y le preguntan: ahora que Morena está en el poder, ¿ve usted un cambio? Y él responde: dada la ausencia de un marco institucional de auditorías exigidas por la ley, que en México no existen, Morena es tan corruptible y tan infiltrable por la delincuencia organizada como lo es el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, etc. Y sí, el crimen organizado cada vez está más diversificado y sofisticado, sobre todo en lo que se refiere al lavado de capitales en los círculos financieros internacionales, pero el control del territorio sigue siendo clave para el trasiego de drogas, de armas, de personas o el robo de combustible a gran escala. En muchas regiones de México, el control de territorio es tal que las policías municipales o estatales son el brazo armado del crimen organizado, como en Guerrero, en Veracruz o en Tamaulipas. Hay 7 gobernadores presos por sus vínculos probados con el crimen organizado y 1 en proceso de desafuero. Es el caso del delincuente García Cabeza de Güey. Está a punto de ser llevado a juicio. Es posible que la captura del vaquero sea utilizada por el actual gobierno federal para desprestigiar políticamente al gobierno de Tamaulipas. En el mismo sentido, es posible que el mandatario Francisco García Cabeza de Res intente utilizar las evidencias que tiene para golpear a Morena, afirma Juan Alberto Cedillo en Rompeviento TV. En las próximas elecciones intermedias en México, y hace la pregunta a la Radio Internacional de Francia, que yo creo que la respuesta es obvia, ¿se colará el crimen organizado? Pues sí, ¿no? Es algo muy evidente. Una elección intermedia teñida de sangre. ¿Cuántos muertos habrá?
Por lo pronto, pues ya dicen que hasta este instante, pues ya van cuando menos 15 precandidatos y un candidato asesinados. Y esto todavía no arranca bien. Saludos, compas.